Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí pensando nuevamente en el estudio, hoy vamos con el Código de Amor tomo 1 y estamos estudiando, estábamos en el capítulo cuarto, las monarquías hereditarias son una ficción y realmente pues mientras estamos encarnados pues hacemos uso, ¿sí? De las cosas que tenemos a mano. En el caso de los monarcas, como habla el título, los reyes, todos aquellos hermanos de gran poder social, ¿no? Entonces, pues, hacen uso de lo que tienen a mano. Pero ya sabemos que todo en el mundo material es pasajero. Venimos a usar las cosas que tenemos que usar y luego nos vamos y ahí queda todo nuevamente. Entonces vamos a leer un párrafo, unas líneas del párrafo anterior, que, del capítulo que estamos terminando. Dice, el mundo contaría con muchos millones de hombres más y llegaré a serenos al renovar a la renovación de la tierra. No lo hiciste y la justicia del Padre será más sensible. Vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es enferma, dijo Jesús. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, que nosotros en 58 siglos que nos están dando estas enseñanzas desde que llegó Adán y Eva y, y Sed nos dio las leyes de Manú. Las leyes de Manú fueron escritas en 100.000 versos, pues locas, como llama el maestro. Pero nosotros no tomamos aquellas lecciones al cabo de la letra, así al punto de que debíamos de haberlo hecho. Entonces nacieron las supremacías y todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y por eso es que el maestro dice que pues hubieran habido más hombres nobles y sencillos y conocedores de la verdad, ¿sí? Ya al llegar a la renovación de la tierra ya prácticamente digo que estaríamos civilizados, porque es que nosotros no somos civilizados, dicen los maestros medio ilustrados, ¿sí? Porque la civilización es muy bella, la verdad, cuando un espíritu ya es civilizado o una humanidad civilizada, actúa de diferente manera, ¿sí? Al Al espíritu civilizado o los espíritus civilizados nunca piden, por lo menos aquí si fuéramos civilizados nunca pediríamos la cárcel para aquel hermano que comete un error o que lo maten como se dice a piedra y a paradas. No, pero nosotros todavía arrastramos eso. Entonces, dice el maestro, ya estuviéramos en la comuna, estuviéramos bien realmente, espiritual y materialmente. Pero no, nos fuimos por otros caminos, por las religiones, ¿sí? Entonces,
El maestro aquí anota que el maestro Jesús decía que el espíritu está pronto, ¿cierto? Porque realmente el espíritu es el conocedor él tiene en sí las leyes universales y conoce todo lo que él tiene que hacer, pero la materia no. Hay veces que la materia no nos sirve, ¿sí? Por sus instintos, porque el maestro también habla sobre los instintos que el alma y el cuerpo tienen que saciar sus instintos. Y cuando la materia no ha saciado sus instintos, no le obedece al espíritu. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí la frase, leo nuevamente la frase del Maestro Jesús, vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es enferma, dijo Jesús. Bueno, ahora entonces vamos al párrafo cuarto, que se trata, la propiedad religiosa no existe, sus efectos. Aún tengo que tomar este palillo en el código y será por última vez como materia de estudio. Seré breve porque están estudiadas las religiones en todos sus matices en capítulos anteriores y más detenidamente en el libro Buscando a Dios. Y las atomizaré en el código, en el Conócete a ti mismo. Y los espíritus las han declarado prevaricadoras en muchos puntos y en la filosofía enciclopédica universal, por lo que solo aquí lo hago a título de que puede codificarse y negada la propiedad religiosa. Entonces, bueno, aquí el maestro nos habla de la filosofía enciclopédica universal, porque en esto tenemos dos tomos, ¿verdad? El 1 y el 2. Pero en esta filosofía, sobre todo en la 1, ¿sí? En el primer libro, encontramos cantidad de comunicaciones de los espíritus que han vivido aquí en la tierra y que conocen del tema, ¿sí? Porque se han comunicado sacerdotes, papas, monjas, bueno, en fin. Y entonces, pues realmente vuelvo a leer el capítulo, dice, la propiedad religiosa no existe y sus efectos. Porque es que nadie puede, ningún cura puede decir esto es mío, ¿sí? Por ejemplo, en mi pueblo hay una casa cural, una parroquia y de todo, pero eso no es del cura, eso es del pueblo porque el pueblo ha sido el que ha aportado plata para construir todo eso que hay. Así que los curas no tienen velas en ese entierro de decir que esto es mío, pero ellos lo hacen, sí, porque se adueñan de lo que no es suyo. Por eso es que el maestro dice que la propiedad religiosa no existe. Bueno, todas las religiones, hasta las derivadas de otras, se niegan unas a otras y todas pretenden tener al Dios verdadero. Y como dos principios iguales se anulan y no existen, menos pueden existir más de dos poderes iguales y hasta por esta ley física son anuladas todas las religiones en sus principios y en su poder. Pero como han vivido del poder bruto y material, las más
la más material y más bruta, y por tanto la más desalmada, ha cantado más alto y metido más ruido. Pero aunque asoló al mundo con sus persecuciones, lo empobreció con sus guerras, acaparamientos y despilfarros y bacanales, anuló la atmósfera con el humo de las hogueras y dividió por la intriga del mundo en pedazos microscópicos, porque a la mayor división cifraba su triunfo. No pudo conseguir y como se subió por orgullo y despotismo a donde no le pertenecía, su caída será estrepitosa conforme a la sentencia. Aquí vemos, amados hermanos, que es, es un, es un complot, digamos, aquí lo que hizo la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? A ella es que se refiere el maestro Joaquín. Y realmente hoy vemos y entendemos que así lo es. No podemos decir que no, porque así es. Además, él es el misionero del amor, ¿sí? Del amor y la libertad del Maestro Jesús, pero es que el Maestro Joaquín Trincado es el juez y legislador de este plano tierra, porque es el mismo espíritu de Sed y de Moisés y de Jacob, ¿sí? Y por eso fue que la religión católica prohibió el estudio del espiritismo, porque aquí el espiritismo nos enseña la ley de reencarnación y vamos conociendo y sabiendo lo que es cada misionero. De nosotros pues no nos interesa porque hasta ahora estamos despegando, pero sí nos interesa de los misioneros y saber cuánto han luchado por nosotros mismos, por nosotros, y darles las gracias por tanto amor y tanta dedicación que nos han dado a nosotros. Porque ellos van y vienen, los asesinan y vuelven y encarnan. Entonces eso es una lucha, de ellos es una lucha. Y bueno, como dice el maestro, pues la religión católica se ganó su sentencia y ya está condenada y no puede aparecer nunca más en ningún otro mundo la religión del Cristo. Así que, bueno, por ese lado estamos tranquilos. Todas sostienen que fuera de ella no hay salvación. Eso lo dijo la religión católica, que fuera de mí no hay salvación. Con lo que mutuamente se condenan. Pero la intransigencia de la católica cristiana llegó al límite de lo irracional, apropiándose de derechos que estableció en listas y artículos de fe ciega, anatomizando al que se atreviera a discutir, para lo que se apoderó de la educación de la juventud, imponiéndose a los monarcas que todos eran pequeños, divididos en diminutos reinos que aún existen y llenos de prejuicios y temiéndose uno al otro, porque muchas veces se han trabado en luchas incitadas por el pontífice cristiano, único emperador material, con la base falaz de la espiritualidad y dirección de las almas. Menos mal que aquí ahora podemos defendernos de esas cosas. Y yo por lo menos hace
hace poco, bueno, hace un par de años, yo estaba en un geriátrico y llegó un sacerdote a darle la comunión, a confesar a una abuela y le dije, bueno, y le dijo que no le fuera a dar la mano a ninguna otra persona, sino que solamente a él le diera la mano. Entonces, como yo ya entendía de que el magnetismo, ¿sí? Lo aplicaban ellos con todo su, bueno, y yo le llamé la atención al cura. Y el cura, pues, se dio cuenta de que yo lo entendía y se enojó muchísimo. Y bueno, tuvimos nuestro pequeño altercado. Pero a mí no me, ya, a mí la religión y menos cuando yo veo un sacerdote así que es como, ¿no? Yo, yo no le tengo miedo. Y algo le digo, porque es que realmente no respetan. Este hermano ausivo, digamos yo, así, porque le pedía la mano solamente para impregnar de su magnetismo negativo y la abuelita pues como no sabía, bueno, entonces en todo caso yo tuve un pequeño altercado con ese sacerdote, pero eso ni me va no, no me da miedo porque de todas maneras uno ya está muy firme dentro de la doctrina y uno poco más o menos, no es que yo sepa, no, poco más o menos entiendo y, y doy la lucha cuando la tengo que dar, la verdad se ha dicho. Entonces, eso es algo tremendo, los sacerdotes son muchos son muy tremendos. Y hoy se ven solos la bestia y el dragón, religión y pontífice. Y no tiene apoyo más que de 4 tontos de capirote y unos cuantos miles de diestros sobornadores de las conciencias, corruptores de la juventud que militan en sus menguadas filas y que viven chupando la sangre del trabajador, entregándose al libertinaje y no omiten el régimen y el atropello al pueblo, porque con un golpe de pecho, postrándose de rodillas, lo que significa nulidad y aparentando filantropía con el nombre de caridad, arma cruel de la más cruel Iglesia católica y cristiana, son dispensados de culpa y pena por un simple negro y el vestido y en la conciencia, ordenado y aprobado por la criminalidad, por el jefe. Pero figura no le queda ya más que una que al decir que un espíritu como se encontrará en la filosofía universal es la sota de bastos, está entre comillas, que es el último palo de la baraja. Todas las demás las ha perdido moralmente y las que aún le atribuyen las perderá con la publicación del código de amor y entonces llegará la justicia a pedirle cuentas de sus actos, derribando el trono de los crímenes cuyo estrépito hará caer al mismo tiempo todos los poderes religiosos que solo existen ya como freno de la
católica cristiana y porque será llegada la hora de la adoración del Padre en espíritu y verdad. Bueno, aquí realmente pues como la doctrina del espiritismo, luz y verdad enseña, ¿sí? Que se debe de adorar al Padre en espíritu y verdad. Mejor dicho, eso lo enseñó Seth, ¿cierto? Pero como la doctrina del espiritismo, luz y verdad o la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal es la continuación de la escuela de los esenios, ¿sí? Fundada por Moisés. Todo esto ya lo hemos venido estudiando ya hace siglos, ¿sí? Sino que pues el espíritu lo sabe, pero nuestras materias no. Entonces, realmente eh, estamos aquí estudiando y recordando, nuestros espíritus recuerdan, porque realmente es que, por lo menos en el caso mío, a mí me gustaba desde que yo era chica, era una niña, a mí me gustaba escuchar, ¿sí? Cuando contaban esos cuentos de espíritus y de brujas y de todo eso, que verdaderamente, pues a veces le daba a uno miedo, pero a mí me encantaba escuchar. En mi pueblo había personas que hablaban mucho de los espíritus, ¿sí? Entonces, que las madres se morían y que venían y bañaban a los hijos, que la ley les daba permiso. Bueno, había una cantidad de cuentos y de cosas que a la hora de la verdad puede ser verdad, ¿cierto? Porque el espiritismo, luz y verdad, nos enseña que los espíritus se manifiestan y hasta se materializan, no pueden, sino que se materializan, ¿sí? Al espíritu no le cuesta nada materializarse porque él tiene su alma y no deja de haber personas que tengan facultades por ahí cerca y toma materia y es decir, se materializan. Eso es lo que yo entiendo, porque hay muchas cosas que a uno le ocurren a través del tiempo, le ocurren a uno cosas extrañas que uno no puede llegar a saber qué es. Me ocurrieron cosas extrañas, pero que yo no las he podido descifrar qué fue, por qué me pasó eso, por qué vi eso, ¿sí? ¿Por qué me ocurrió tal cosa? No lo he podido descifrar y así se queda en la incógnita porque yo no tengo la suficiente capacidad de entender qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, ahí a todos, yo creo que a todos nos pasa eso. Bueno, si se resistieran, peor para ellos. La justicia derribará la causa, salvando los efectos, harán, pero si los efectos que mantienen a esa causa se resisten, no habrán conseguido más que atraer las iras del pueblo al que retenemos con esfuerzo para que no los aplasten materialmente. Pero ellos, al provocar los hechos, caerán con la causa y serán pisoteados como bestias venenosas si el pueblo ya no será culpable. Entonces, pues, realmente aquí nos vemos muy tristemente porque realmente yo, por ejemplo, eh,
no soy capaz, no me siento capacitada de pedir a la ley que se lleve a los hermanos a otros mundos, a los mundos de su correspondencia, ¿no? Los que no han acatado la ley. Por una sencilla razón, amados hermanos. Esos espíritus, llamémoslos, que son los, como los denomina nuestro padre Abraham, negros de hollín, irán a sus mundos correspondientes, pero la ley ya dio ese mandato el día del juicio de mayoría. Los que quedamos sentenciados, tenemos esa sentencia si no acatamos el nuevo código. Entonces, si la ley misma ordenó, ¿sí?, que el que vaya desencarnando y no cumple con el nuevo código, no acepta el nuevo código, se tiene que ir. Entonces, ¿yo para qué le voy a pedir a la ley divina que los envíe al calabozo, ¿sí?, a los mundos embrionarios o primitivos, si ya la ley dio la orden? Y no lo hago porque yo pienso que de pronto queda en mi conciencia el haber pedido, digamos, que la cárcel para mis hermanos. Y no es así. No se puede pedir. Yo por lo menos digo que no se puede pedir. Yo tengo muy presente un párrafo de lo que ocurrió al Maestro Jesús cuando fueron a Jerusalén, del momento en que él quedó estudiando en la escuela de los esenios. Había un hombre en la cárcel y pedían, no me acuerdo bien cómo es, pero estaban en el estudio de qué hacían, si lo condenaban o no lo condenaban, o si merecía la condena o no. Y le preguntaron al Maestro Jesús que eso fue, ahí se ganó un buen pellizco retorcido de la Madre María. Él contestó y dijo que él merecía la pena de su hermano y que a él lo debían de sacar, al hermano sacarlo libre y meterlo a él preso por desearle lo que estaba deseando para él, que lo metieran a la cárcel. ¿Sí? Todas estas cosas, amados hermanos, son estudios que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente por leer y leer, no, hay que ponerle atención a la lectura, poder entender. Entonces, por eso el Maestro Jesús también decía, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Así lo entiendo yo, porque yo quiero mi doctrina y quiero entenderla de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, ya, como digo, ya la ley ya dio la sentencia, pues que sea la ley quien le diga a fulano, váyase. ¿Sí? No pidamos, amados hermanos. Es un consejo que yo les doy sanamente. Porque todos, cuando nosotros estábamos en la olla, como se dice, que nos comíamos los unos a los otros, hay que mirar nuestro atraso que teníamos. Entonces, yo realmente digo eso, ¿no? Porque realmente, pues, todos pensamos diferente, todos razonamos de diferente forma, pero ese es mi modo de pensar. Bueno, no. Criminales responsables de los desconciertos de la humanidad, no podéis por más tiempo proclamaros poseedores y por lo tanto propietarios de las cosas de Dios.
no sois ministros más que del Dios antropófago, que cantéis de los ejércitos de que cantáis de los ejércitos de destrucción en esas listas de artículos de fe, cubierta con otras listas de obras de misericordia, con las que cubrís las miserias y los cadáveres de vuestras víctimas. No son artículos del Padre de amor, porque habéis desfigurado lo que Él dio y con intención aviesa. Y para su anulación lo habéis tomado como está proclamado en el desconocimiento que la humanidad tiene del verdadero y único Padre, y con el odio que vive la humanidad contra el mundo, el mandato único de amarás a Dios y a tu hermano. Entonces los sacerdotes se están renegando de ese mandato, ¿sí? De amar a Dios y a tu hermano. Aquí queda muy clarito y dice, es decir, ellos se crearon de poder divino, ¿cierto? Y se adueñaron de todo lo que no debieron de adueñarse y hasta mistificaron la ley de Moisés, porque Moisés también nos dio el crecer y multiplicaos, ¿sí? Y la iglesia fundó el celibato, la religión cristiana católica fundó el celibato. Ahí, la religión católica, apostólica y romana está en contra de los mandatos del Creador universal. Anuló todo lo que nuestro Padre nos ha dado y se creyó la más alta y la más poderosa, como dije yo el otro día. Es que la sotana les dio para mucho y hasta la Inquisición la hicieron. Entonces yo no me explico por qué esa religión vive todavía y por qué hay hermanos que todavía están allí en esa caldera. Pero bueno, un día se va a terminar eso. Ninguna religión es propietaria del principio amor, porque es propietaria individual de cada espíritu y en la unidad del universo bajo el axioma espiritismo, sin más dogma que el amor universal, que el juez que sabía y sabía de llegar, el que habéis desfigurado en odio e impotencia, ha venido a implantar en el nombre del Padre que lo envió para decirle a sus hermanos, hombres de la tierra, todos sois mis hermanos y conmigo hijos del Padre, Dios de amor. Amad a vuestros hermanos, porque en ellos amáis a Elohim universal. Entonces, aquí tenemos esta gran verdad. Y realmente para mí, el espiritismo, luz y verdad, es la verdad, aunque muchos duden, porque hay personas que dudan. ¿Sí? Si el maestro dice que no hay que ni negar ni asegurar, dice él. Pero en el caso mío, pues yo aseguro, pues porque yo soy espíritu y como espíritu me siento que soy hija del Creador y que puedo decir que el espiritismo, luz y verdad es mi verdad, ¿sí? Y en ella he aprendido
a amar a todos mis hermanos, aunque no los conozca, pero sé que en los millones de siglos he tenido muchos padres, muchas madres y muchos hermanos. Entonces, realmente para mí, el espiritismo lo es todo. Con esto los dejo, amados hermanos, y muy feliz día y hasta otra oportunidad. Gracias.